Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver unos gráficos muy interesantes que les pueden servir cuando necesitan hacer presentaciones o dashboard o gráficos para sus trabajos laborales o académicos. Eh, Existen dos grandes referentes en el tema de los gráficos, que son McKinsey, que los van a ver acá, pueden buscar en Google McKinsey y van a encontrar inclusive videos de cómo hacer gráficos, como ellos lo hacen, y pueden tomar como inspiración para algunos temas que tienen. Como pueden ver, son unos gráficos muy profesionales, muy minimalistas, no abusan de colores. Y también está The Economist, que también tiene pues ese reconocimiento por el manejo de los gráficos, que si bien ven, no es unos gráficos extremadamente elaborados en cuanto a cantidad de cosas, son muy bien diseñados para transmitir el mensaje que se necesita. Entonces, en ese orden de ideas, lo que queremos y lo que quiero yo con este video es explicarles cómo en Plotly uno puede llegar a obtener resultados similares. Por ejemplo, acá, que es el proyecto que vamos a hacer esta vez, voy a tomar unos datasets de información de autos eléctricos y podemos ver acá un gráfico de líneas comparando autos eléctricos versus no eléctricos de una manera que es, mire que tenemos un título, un subtítulo en diferentes colores, no tenemos leyenda porque son pocas líneas, entonces no, la leyenda quita espacio, para la legibilidad se coloca el texto de cada una de las series en el mismo color de la línea. Resaltamos, por ejemplo, acá la pandemia del 2020 y colocamos datos dentro de los puntos, además de aportar pues con la interactividad que tiene que ver con los tooltips cuando uno le coloca el mouse encima. Aquí tenemos otra versión del gráfico de líneas, que tenemos acá la línea y aquí ya tenemos las gráficas horizontales como para ver de manera comparativa no solamente pues el énfasis en el punto final como está acá, sino también en el resto de los puntos que tenemos aquí el gráfico con el eje horizontal. Aquí tenemos otra versión, eh, como pueden ver, algo muy importante acá y es en algunos casos no es necesario solamente colocar venta de autos eléctricos, no, es necesario colocar un texto en los títulos que orientan al usuario para cómo tiene que visualizar la gráfica. Aquí tenemos vehículos eléctricos versus no eléctricos, año a año vehículos eléctricos versus no eléctricos. Podemos colocar el texto que queramos. Aquí China lidera la venta de autos eléctricos. Adicionalmente a eso tenemos varios enfoques. Digamos que aquí queremos resaltar el mensaje de China. Entonces vemos aquí que China está con una línea roja que hace un contraste mucho más fuerte y la línea mucho más gruesa. Adicionalmente resaltamos la época post pandemia acá con un tono gris y para darle como más diseño a la gráfica, digamos que sea una gráfica que vamos a presentar en un PowerPoint o en un escrito, le colocamos el icono de un auto eléctrico acá. Aquí es otra versión de la misma gráfica, solamente aquí vamos a utilizar una secuencia por años y por gráficos de barras. De nuevo, China, mantenemos la misma paleta de colores de acá y adicionalmente adicionamos ya el icono en la parte superior derecha. Aquí esta gráfica pueden utilizarla, por ejemplo, si es una empresa, pueden colocar en las gráficas el logo de la empresa o el logo de la universidad o lo que ustedes consideren que puedan colocar ahí. Pero miren que la apariencia de la gráfica es una apariencia muy limpia. Conservamos de nuevo también el tooltip, que si ven no es el tooltip clásico del listado de nombres, sino que damos un mensaje. China en el año 2021 obtuvo ventas de 3 millones de tata. Aquí ya cambiamos 2022 y aquí tenemos 2023. Como podemos ver, es mucho más enfocado en que la persona que vea el gráfico entienda qué es lo que está visualizando. Aquí tenemos otra que es un comparativo de importaciones versus exportaciones de autos eléctricos en 2022, la data que encontré. Para esta hicimos un gráfico de burbujas donde vemos en el eje X las importaciones y en el eje Y el aumento o la variación de las exportaciones en dólares. ¿Como para qué? Mientras más alto
es más la variación que se dio para el 2022 de ese punto. Adicionalmente, miren, como pueden ver, tenemos aquí cómo se pueden comportar los principales productores. Tengo el color correspondiente con la esfera para evitarnos colocar leyenda, porque aquí también vamos a colocar los que son en rojo, son los principales productores, los otros son productores no principales. Y adicionalmente tenemos acá que estos son los spikes que nos permiten como hacer comparativos. Si vemos por ejemplo acá Bélgica, si bien se nota pues que está por encima de Corea, miren que podemos ver entonces por ejemplo que Estados Unidos tuvo valores de 6 millones de exportaciones, que hubo países como España que lo superaron pues en cuanto a, a variación, o sea, incremento en exportaciones, pero el valor de exportaciones es menor. Lo mismo pasa acá con países como Japón, no, Japón, perdón, que está más abajo, pero México está un poco más alto en cuanto a variación, en cuanto a incremento, pero son menores las exportaciones. Esto es otra forma de visualizar la gráfica. Como pueden ver, es una gráfica que queda, inclusive tenemos resaltados los datos específicos porque lo que queremos es que sea una gráfica que pueda ser visualizable sin necesidad de ser interacciones necesariamente, sino que además de eso queramos exportarla a un otro tipo de medio. Y aquí tenemos una última que es un tree view donde hemos organizado las exportaciones de autos eléctricos por país, agrupados por continente. Entonces vemos Europa, Asia y Norteamérica como exportadores. Entonces yo puedo hacer clic acá en Europa solamente y podemos ver la interacción de Europa y en las escalas a nivel mundial. Entonces vemos que primero está Alemania y ahí sigue China y después de eso está entre Bélgica y Corea del Sur y por allá posteriormente está Estados Unidos. Entonces es muy similar a lo que tenemos acá, que vemos que Estados Unidos, estos son ventas, está muy lejos de China en cuanto a la cantidad de ventas, aunque estos son ventas y estos acá son exportaciones, ¿cierto? Entonces, Alemania pues es uno de los grandes productores de autos en general y autos eléctricos. Entonces, en 2022 tenemos esa estadística. Y vemos aquí el nombre del país, tenemos el valor de las exportaciones y el porcentaje. Entonces, como pueden ver, son gráficas que pueden utilizar en tableros. Vamos a ver cómo las hacemos. Entonces, para esto, básicamente nos basamos en Plotly Express. Este Plotly Express, vamos a arrancar por la parte de las gráficas y luego visualizamos las funciones que creé para apoyar la creación de estos gráficos. Vámonos directamente a cada uno de los gráficos. El primer gráfico, definimos aquí los colores. Es muy importante en estas gráficas mantener una paleta de colores controlada y consistente. Eh, Parte de la limpieza o de la claridad del mensaje sea en que yo no abuse de las paletas de colores y que, como digo, sea consistente, es decir, que no crea una gráfica acá con un rojo para un lado y un verde y la otra con un amarillo y un morado, a menos de que sean cosas diferentes. Entonces creo que se mantengan dentro del mismo, de la misma paleta. Entonces aquí definimos un color verde y un color rojo, que es el que utilizamos en esa gráfica. Definimos los datos que tomamos, cargamos aquí arriba. Aquí lo soltamos solamente para el mundo, porque realmente este primer gráfico es a nivel mundial. Y aquí utilizamos una primera función que se llama generar título. Generar título, ¿qué hace básicamente? Si vamos acá, generar título, me genera un texto en HTML para yo colocar como título de la gráfica. Plotly me permite colocar textos en HTML, en los títulos, en los tooltips, en los textos. Entonces yo puedo mejorarlos y enriquecerlos utilizando CSS. Estos son pequeñas cosas de CSS que si no manejan CSS les recomiendo que le echen una revisada de eso. Es muy útil no solamente en desarrollo web, sino en estas herramientas que publican componentes web para colocarle estilos. Entonces básicamente me genera un título con un color de título y un subtítulo con un color de subtítulo.
con unos tamaños establecidos. Yo puedo cambiar los tamaños o si quieren pueden modificarle la función para que el tamaño sea modificable. Por el momento, por defecto es negro y el subtítulo es gris. Entonces ya volviendo acá al código, entonces generamos el título y aquí comenzamos a crear la gráfica. Primero tenemos el dataset, luego definimos el eje X, luego vamos con el eje Y, que el eje Y vamos a tener dos datos que son el dato de Electric Car Sold y Non-Electric Car Sales. Aquí vamos a colocar el título que generamos arriba. Aquí vamos a hacer el mapeo de los labels. Básicamente esto nos permite, si han visto otros videos anteriores donde explico en detalle cómo utilizar los gráficos de línea y de barras, les recomiendo que los revisen, pero básicamente esto me permite hacer un mapeo del nombre que aparece en el gráfico versus el nombre que yo quiero, el texto que yo quiero que aparezca. Entonces en mi caso, donde dice year le pongo año, donde dice electrical sol le puse autos eléctricos, donde electric así, y value unidades vendidas, y esto me permite que me aparecen los textos en el idioma que yo lo necesito, que es en español, así el dataset tenga campos en inglés. Aquí tenemos los markers, que son los puntos, y tenemos aquí los colores. Básicamente aquí lo que hacemos es un mapeo. ¿Qué es el mapeo? Que yo a cada categoría le asigno un color puntual. Entonces aquí yo hago un diccionario que le digo que lo que sea el Electric Car Sold es un color verde y Non-Electric es rojo. Aquí tenemos esta función. Esta función se llama aplicar formato chat. Esta función es la más grande que yo tengo acá y les puede ser de mucha utilidad. Tiene muchas variables, muchos formularios, pero básicamente, ¿qué es lo que permite hacer? Permite establecer las márgenes del gráfico, colocarle un color de fondo estándar al gráfico. Tanto yo puedo manejar un color dentro de los ejes y un color para todo el gráfico. En este caso lo puse blanco los dos, pero aquí le pueden cambiar el color que ustedes deseen. Adicionalmente a eso, tenemos esta opción de tick mode, que básicamente ese tick mode me dice si es automático o si es lineal, es cada cuánto aparecen estos valores. Ustedes pueden haber visto en otros gráficos que básicamente hay veces que por el tamaño me coloca solamente ciertos datos. Ahorita vemos en otra gráfica, por ejemplo acá abajo, miren que no aparece cada uno de los datos en secuencia, sino que aparecen cada ciertos valores. Entonces, digamos que yo no quiero hacer eso, en este caso tengo los años y yo quiero que aparezcan todos, entonces yo le digo que esto va a ser lineal. Básicamente, si vamos otra vez acá donde está la función, yo le digo, le entrego que veamos la línea del eje X para que aparezca esta línea de abajo. Quiero ver el grid del eje X, o sea que me va a colocar hacia Y. El grid del eje X es paralelo al eje Y. No quiero ver el grid del eje Y, que son estas líneas, que aquí lo hago al contrario. Y no quiero ver el eje Y. Y no quiero ver los títulos del eje X para que no me aparezcan acá el año, porque se sobreentiende que estos son años. Entonces no tiene sentido quitarle espacio a la gráfica con etiquetas innecesarias. Y aquí en el nombre del texto, pues coloco que son las ventas. Entonces, digamos que ya le estoy diciendo a las personas que es lo que me están mostrando aquí. Y aquí es donde digo que el tipo es lineal. Entonces, volviendo al tema de la función, esta función tiene todas las alternativas para mostrar o ocultar la leyenda, para colocarle los ticks, que son estas pequeñas líneas que vemos acá. Tenemos el grid, tenemos el tamaño de la fuente del tick font, o sea, estos etiquetas que aparecen acá. Mostrar spikes, que el spike es básicamente esto que vemos acá, que son estas lineecitas que acompañan al punto que yo tengo seleccionado para darme como una idea en el eje Y y en el eje X a qué nivel están. Y tenemos los ticks que van a ser hacia afuera, que son las rayitas que yo les comentaba, y aquí para volver a ocultar los títulos.
Entonces, con esa función básicamente voy a estar manipulando y manteniendo una consistencia dentro del gráfico, que como mencionaba ahorita es muy importante la consistencia. Aquí adicionamos una línea vertical, que es la que utilizamos para resaltar este punto de la pandemia. Básicamente es un add line, le coloco el punto, el valor en el eje X que va a estar, el ancho, el tipo de línea, el color, el annotation text, que es el texto que va a aparecer arriba y donde quiero que aparezca la anotación. Aquí esto es muy interesante. Como por defecto los gráficos de Plotly aparecerán con estos valores en el eje, en el lado izquierdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como estos son gráficos de línea de tiempo, es más adecuado ver los valores no de donde empezó, sino donde terminó, porque este es el más reciente. Entonces, para que la persona no tenga que seguir la línea desde acá para ver que este valor está por encima de 60, se lo coloco cerca de del último valor. ¿Cómo hago yo eso? Hago un y-axis, el x-axis le puedo dar bottoms, si le coloco top básicamente va a mover este eje hacia arriba en caso de que yo lo requiera, y el y-axis le coloco side right para que me lo ponga a la derecha. Aquí adicionamos otra notación que son básicamente eh, estos textos que son los nombres de las series que se colocan manualmente como una notación. Escogí colocarlos al nivel del año 2012. El Y ustedes lo juegan. Recuerden que el Y es el valor asociado al valor del eje. Entonces, por ejemplo, acá lo tengo al nivel de 40 millones. Como pueden ver, lo tengo a nivel de 40 millones y el otro a nivel de 63. Este está a nivel de 40, está por acá abajo. Autos eléctricos, y este está a nivel de 63, que pueden ver está por encimita de los 60. Entonces aquí uso esta función que se llama adicionar texto último punto. Básicamente hace esto, adiciona este texto en este punto final para mostrarle a quien lo esté viendo que cómo funciona. Entonces vamos a ver aquí el detalle de esa función. Entonces básicamente yo le entrego la gráfica, le entrego el data frame, le entrego cuál es el campo X, el campo y el color que yo quiero para, para el valor que quiero mostrar. Entonces aquí simplemente lo que está haciendo la gráfica, el proceso es ordenar los data frame de mayor a menor. Por de acuerdo al campo y toma el último valor del X, el último valor del y en ese punto es el que coloca el gráfico y le colocamos una flechita. Como pueden ver acá, le damos el valor y adicionalmente le colocamos la fecha y le colocamos que va a ser arrowhead 1 para que esté en el destino, y aquí están los puntos. Volvemos aquí al tema, que esto es CSS, esto es HTML con CSS, y va a ayudar mucho pues a mejorar la visualización. Entonces esta función hace ese punto. Adicionar fuente char es otro manejo de anotaciones, es esta fuente que tenemos acá abajo, que inclusive miren que aquí la tengo con hipervínculos. Esto es muy útil, como les digo, para algunos casos en los cuales yo necesito colocar anotaciones de la gráfica, dejar aclaraciones que no son parte del título y subtítulo, sino datos actualizados a tal fecha, datos obtenidos de tal parte, si es un gráfico empresarial que lo estamos tomando de alguna parte y así. Entonces, adicionar fuente chart, vamos a ver, adicionar fuente chart básicamente es una anotación, tiene por defecto en el y -.02, está tomando como base el eje X y el eje Y para colocar las gráficas. Eso quiere decir que está tomando la base es esta línea y con eso me voy hacia abajo y desde el 0 me voy hacia la izquierda. Entonces es un porcentaje, entonces aquí simplemente le estoy colocando que va un menos 20%, menos 0.02, menos 0.2, perdón, hacia abajo y X un 0. Entonces va a colocar esta gráfica acá. Y aquí hacemos la graficación y utilizamos la fórmula de aplicación. Para este punto, este gráfico de acá,
se hace básicamente de la misma manera. Digamos que esto es manipulación de datos que ya pueden revisar. Aquí utilizo una NPWare que es para marcar los valores, si son o no son China, para, para hacer la gráfica. Digamos aquí el tema de análisis. Hice una cosa con top countries básicamente para escoger cuáles son los valores principales. Este top countries básicamente me va a escoger un listado de países que son los que cogí aquí, que los que quiero resaltar. Y los colores es la paleta de colores que yo quiero utilizar. Empezando por este color de acá, que es el color rojo, que es el que va a aplicarle a China, porque se va ordenado. Generamos el título, hacemos la agrupación para armar los datos que necesitamos y aquí tenemos la gráfica de líneas. ¿Qué hay que resaltar con esa gráfica de líneas acá? Es similar a la que hicimos arriba. Aquí solamente vemos que el color es con respecto al top countries. Definimos los anchos. Aquí está la definición de las etiquetas, que ya vimos cómo es el manejo de las etiquetas. Y tenemos acá las secuencias discretas, que son los colores que colocamos aquí arriba, y tenemos los datos personalizados que ahorita vamos a utilizar en los tooltip, que son top countries y non electrical cells. Entonces aplicamos el formato, adicionamos el rectángulo vertical. Esto es para colocar este sombreado acá para resaltar los años de post pandemia. Entonces simplemente le colocamos el año inicio, el X inicial, el X final, y ya colocamos el tipo de líneas, y necesitamos el color de fondo, la opacidad, el texto de anotación y donde queremos que aparezca el texto, para que aparezca acá arriba. Otra vez cambiamos de lado los ejes, ubicamos la leyenda. Como pueden ver, esta leyenda no está aquí al lado, como no, por ejemplo, esta que está por fuera de la gráfica. Aquí por temas de visualización la coloqué adentro. Ubicar leyenda, por defecto, lo que hace es actualizar el layout y coloca la leyenda va a estar anclada en la parte superior izquierda y con eso vamos a jugar con los valores en los cuales voy a ubicar. Entonces en este caso va a estar en Y en 0.99% y en X en 0.01% para que quede empezando esta esquina. Entonces ya con eso colocamos la leyenda dentro del gráfico. Ahora, la edición de la imagen de fondo tiene algo importante acá. Yo puedo adicionar imágenes de fondo desde, desde internet, o si yo tengo la imagen local, tengo que utilizar aquí la función pil. Básicamente, esta librería pil que tenemos acá arriba declarada tiene un objeto imagen, que es el que vamos a utilizar acá abajo, y con ese objeto imagen le damos open a la imagen. Yo tengo acá dentro de la ruta las imágenes que yo quiero mostrar y la cargo, y esta función de add layout image permite utilizar estas imágenes cargadas así. Si le colocan aquí directamente el archivo no les va a funcionar. Entonces aquí está en la referencia para ubicar la imagen, que es el paper, y aquí simplemente jugamos con los ejes hasta que quede ubicada la gráfica donde necesitemos. Aquí está como es el tamaño X, tamaño Y, la opacidad, y este layer below se utiliza para que la imagen quede detrás de la gráfica. Como pueden ver, las líneas de los ejes pasan por encima. Entonces así tenemos la parte de la imagen. Está el hover, que aquí vemos cómo utilizamos el hover. Vemos que le colocamos otra vez HTML y aquí utilizamos el custom data sub 0, que es básicamente este dato que colocamos acá arriba. Vamos a la gráfica, este custom data, o sea que es top countries, y el non-electric sería el sub 1. Entonces aquí tenemos todos los valores. Como pueden ver, recibe el valor X, el valor Y y recibe formatos para que creen los textos no tan mal presentados. El otro gráfico que tenemos acá
similar al anterior. La diferencia es que aquí ya utilizamos una función que es eh, adicionar. Por acá tenemos la de la imagen. Aquí. Adicionar imagen. Este adicionar imagen, a diferencia del anterior, no lo va a colocar de fondo. Este lo va a colocar es en una ubicación determinada, que en este caso es la parte superior derecha. Y aquí están la forma de colocarlo. De nuevo declaramos la imagen con image.open y ubicamos X y Y, la imagen dependiendo lo organizamos. Como la referencia es el paper, o sea, el tamaño de la gráfica, entonces jugamos con el tamaño de la gráfica para poder ubicar la imagen donde necesitamos para que nos quede aquí. Vamos acá a la gráfica que sigue, que es esta. Esta gráfica, volvemos al tema del HTML en el título. Este título que aparece acá con un color diferente, si lo vemos por acá, está utilizando HTML. Aquí estoy entregando en CSS, en el estilo CSS del gráfico, el color para que nos ahorremos la leyenda. Aquí es un scatter plot, entregamos los valores en X y Y. Aquí es muy importante el tema de las etiquetas y el tema de el tamaño. El tamaño está con el tamaño de las exportaciones. En el X está el valor del IMPO y el valor del EXPO. Estos datos como tal están cargados en la parte superior donde vimos, miren, podemos ver acá, simplemente tenemos la carga de datos y aquí tengo un merge de importación y exportación para ver en una sola fila cómo operan las cosas. Entonces acá usamos el scatter plot y aquí este scatter plot tenemos que resaltar el tema de los spikes. Lo aplicamos en el formato, le habilitamos los spikes y aquí tenemos también el text template, que básicamente ese text template, como pueden ver, ese texto solamente aparece en los top countries. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente acá en el text template tuvimos que crear top countries y top country expo y creamos esas como etiquetas. Entonces cuando queremos que aparezca colocamos el valor, cuando le colocamos blanco. Eso es lo que estamos haciendo con este where. Le estamos diciendo que en top countries va a ser que cuando el país esté en los top countries, entonces ponga el valor del país, si no ponga blanco. Lo mismo colocamos con los valores de exportación y utilizamos esos valores acá en el text template, texto y custom data. Entonces podemos ver acá que aparece el país con las exportaciones. Solamente en las grafiquitas que tenemos organizadas. Eso es colocándolo en blanco. Por defecto, la gráfica, si yo deshabilito esta línea, acá vamos a ver, van a ver que la gráfica va a quedar toda azul. ¿Sí ven que desapareció el color rojo sobre estas etiquetas? ¿Cómo le aplico los colores? Aquí, utilizando conversión de lista, creo el mapa. Básicamente el mapa es que tomo los países y si los países están en top countries, entonces les pone el rojo. Los que no están van a quedar con el color por defecto que está acá. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos esa gráfica. Algo importante también para adicionar acá es que esta línea permite acá que, como esto es un valor monetario, por defecto va a aparecer como un número. Yo necesito que aparezca como valor monetario. Recordemos que los gráficos que leas que la persona que las vea las entienda fácilmente. Entonces, yo con esto puedo colocar un prefijo en X y un prefijo en Y. En este caso son valores en dólares y le coloqué que les puse ese valor. La gráfica aquí abajo es un tree map. Vamos a utilizar solamente las exportaciones de 2022. Vamos a utilizar los valores de exportación y esta tree map tiene varios parámetros. Primero tiene el data frame. Segundo tiene lo que se llama el path, que es la ruta con la que organizar. Vemos acá que está mundo
continente y país. Es lo que tenemos acá. Con esto le decimos que el papá es mundo. Dentro de eso me va a agrupar por continente y eso me va a agrupar por país. Y los valores es con lo que me va a dar el tamaño de la gráfica. El color lo vamos a manejar también con el valor para que veamos ese valor incremental con valores continuos. Aquí definimos manualmente la escala para ser consistentes con estos tonos que estamos utilizando acá de azules y rojos. Básicamente creamos una escala personalizada en la cual yo coloco aquí el valor inferior, intermedio y superior. Y aquí yo defino el valor del punto intermedio. Ese intermedio, ¿dónde va a estar? Yo podría, si yo quiero mover este intermedio un poquito más arriba porque quiero que me aparezca lo que está más alto, más rojo y el resto en la gama de azules, yo puedo jugar con esos valores. O aquí simplemente utilice el promedio para los temas. Y aquí está el valor de los pesos con los que él va a graficar a calcular los porcentajes de esos valores. Aquí, a diferencia del que tenemos arriba, los otros gráficos, tenemos el TextInfo, un manual que se llama TextInfo y tenemos que decir que vamos a mostrar el label, el texto, el valor y el porcentaje. Percent root es el porcentaje con respecto al papá, es el 29% de Europa. Y así sucesivamente. Este es el 19%. Perdón, del root es el del mundo. Este es el 29% del mundo y es el 29% del mundo. Aquí ya utilizamos es un parámetro text template, no template como tenemos aquí arriba. Y utilizamos de nuevo HTML utilizando los valores correspondientes. Aquí esto es para colocar los bordes redondeados de los gráficos para que sea más bonito ese bordecito redondeado y el plantilla de hover. Entonces, como pueden ver, las gráficas son gráficas muy presentables, muy adecuadas y muy, se ven un poco más profesionales que las gráficas por defecto que se hacen con Streamlit y con Plotly solos, que si bien son muy bonitas, de esta manera mejoramos la legibilidad y la presentación en ciertos trabajos. Como siempre, dejo el código fuente dentro de el GitHub. Espero que les sea de utilidad. Si no están suscritos al canal, que se suscriban. Y muchísimas gracias por acompañarme hasta acá.